Hola, el objetivo de este video es explicar el título de la obra más importante de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Para eso vamos a hablar del estado de la metafísica, o vamos a empezar con el estado en el que se encontraba la metafísica en la Edad Moderna. Muchos filósofos se quejaban de que la filosofía no había progresado lo suficiente, que la terminología era oscura, que los conceptos de la metafísica eran demasiado abstractos y que eran muy ambiguos, y que no había tenido el avance o el progreso que había tenido otras áreas del conocimiento como las matemáticas o la física. Precisamente el trabajo que va a hacer René Descartes es, en sus meditaciones metafísicas, tratar de encontrar un fundamento, ¿sí?, firme y seguro para el progreso del conocimiento. Un fundamento que no fuese dudoso, del que no habría, como lo dice ya en el primer párrafo de las meditaciones metafísicas, ningún motivo de duda. Y ese camino lo van a seguir otros filósofos de la Edad Moderna. El estado de la metafísica era lamentable. Recordemos que metafísica significa, y viene del griego, metatafísica, lo que está más allá de lo físico. Es aquella parte de la filosofía que se ocupa de temas que están más allá de lo físico, como Dios, como el alma o como la libertad. El mismo Bacon en este texto del Novum Organum se queja precisamente de la oscuridad, ¿sí?, de los confusos que resultan y los abstractos que resultan los conceptos o las nociones de la metafísica. Y vamos a encontrar esta queja en múltiples textos. El discurso del método. Aquí Descartes también muestra cómo la filosofía resulta muy confusa o cómo los conceptos principales de la metafísica no son claros, demasiado abstractos o demasiado ambiguos. Y esta queja la vamos a encontrar en la mayoría de los filósofos de la Edad Moderna. Leibniz, por ejemplo, ¿sí?, en la Reforma de la Filosofía. Aquí precisamente muestra cómo los matemáticos sienten rechazo por la metafísica por la oscuridad que ésta representa. Y Hume, por supuesto, ¿sí?, va también a denunciar esta oscuridad de la filosofía. En este texto de la investigación sobre el conocimiento humano, muestra cómo precisamente una gran parte de la metafísica está estancada precisamente porque sus conceptos son oscuros, son demasiado abstractos, ¿sí? Y lo que muestra es la vanidad humana y cómo la vanidad humana digamos, se asigna tareas precisamente que no puede emprender ni siquiera. En este otro texto, John Locke también critica la terminología de la metafísica y precisamente dice hay un empleo de términos extraños, afectados o ininteligibles que se han introducido también en las ciencias y en otras áreas del conocimiento, precisamente porque la filosofía resulta la base de todas estas otras disciplinas. Y, por supuesto, Kant también va a hacer eco de esta queja, ¿sí?, hablando precisamente de que la metafísica tuvo un tiempo en que fue la reina de todas las ciencias y ahora ya no lo es, ¿sí? Y compara la metafísica precisamente con Cuba, precisamente porque ya no es la reina que fue en algún tiempo, precisamente la fuente del conocimiento humano. Ahora se encuentra estancada, se encuentra encallada como un barco. ¿Cuál es la propuesta? Pues precisamente para allá vamos, y esto nos va a permitir entender, y por eso empezamos por esta parte, o por esta denuncia que hacen los filósofos modernos de la metafísica. Eso nos va a permitir entender por qué Kant decide llamar a su obra Crítica a la razón pura, y nos va a permitir entender también el propósito fundamental de esta obra. ¿Cuál es entonces la propuesta? La propuesta y la gran pregunta es cómo sacar a la metafísica del atolladero. Es decir, cómo hacer que la metafísica vuelva a ser un barco que navegue sin problemas por el mar del conocimiento. Cómo hacer que el conocimiento que logramos gracias a la metafísica sea productivo y sea valioso para el ser humano y que no sea algo estéril como estos mismos filósofos dicen. Pues bueno, hay distintas estrategias. Una de las estrategias más importantes es la de la reforma. Esta estrategia la encontramos planteada, por ejemplo, en Spinoza y en Leibniz, en latín, en Vendacio. Y precisamente lo que pretenden estos filósofos es hacer una reforma de la metafísica, una enmendacio de la metafísica, ¿sí? Precisamente la obra de Spinoza, una de las obras más importantes de Spinoza, que no es la ética demostrada según el orden geométrico o el orden de la geometría, es precisamente
la reforma del entendimiento humano, de Intellectus Emendatione. Y precisamente lo que quiere hacer Spinoza en esta obra es una reforma de la, o una reforma, sí, una reforma de la facultad mediante la cual eh, logramos desarrollar conocimiento. Spinoza está convencido que es fundamental hacer una reforma de la metafísica para poder que este barco no siga encallado. Y el mismo Leibniz plantea en De Prima Filosofía Emendazione e de Notiones Substantiae, precisamente, una reforma del concepto de sustancia, haciendo una crítica muy interesante a René Descartes, en la que plantea que es necesario centrar el concepto de sustancia o vincularlo fuertemente con el concepto de fuerza para poder ir más allá y hacer que la metafísica no sea tan oscura, tan abstracta o tan ambigua. La otra gran propuesta, que ya no es reforma, sino examen, es precisamente la que nos plantea David Hume. Hume plantea que no hay que hacer una reforma, sino un examen de las facultades mediante las cuales conseguimos conocimiento. Vale la pena leer este texto corto de la investigación sobre el conocimiento humano, sección 1.12. La única manera de liberar inmediatamente el saber de estas abstrusas cuestiones es investigar seriamente la naturaleza del entendimiento humano y mostrar por medio de un análisis exacto de sus poderes y capacidad que de ninguna manera está preparado para temas tan remotos y abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen que propone Hume pretende hacer precisamente un análisis del entendimiento humano, un examen profundo en el entendimiento humano, la facultad mediante la cual conseguimos o adquirimos conocimiento, y mostrar precisamente que esos temas que nos hemos asignado como tarea descubrir o comprender, como son los grandes temas de la metafísica, por ejemplo, Dios o el alma, están más allá de nuestra propia capacidad y que son muy remotos y abstractos como para que podamos comprenderlos o llegar a soluciones definitivas o soluciones por lo menos que se puedan plantear en términos claros. Aquí lo que tenemos es un examen, un juicio muy riguroso de la metafísica y que lo que Hume está proponiendo, a diferencia de Leibniz y de Spinoza, es que la metafísica, o mejor dicho, que la naturaleza humana no puede realmente pretender comprender temas tan remotos como Dios o como el alma. Esos temas escapan, están más allá de lo que nos es dado comprender. Precisamente Kant, que había dicho que Hume lo despertó de su sueño dogmático, va a denunciar, ¿sí?, como una verdadera aporía, como una sin salida, la estrategia que propone Hume. Sí, lo que Kant va a encontrar valioso en Hume y va a ser fundamental y es lo que lo va a despertar de su sueño dogmático y precisamente lo que va a beber de su escepticismo es la estrategia de examinar el entendimiento humano, de examinar las facultades mediante las cuales adquirimos conocimiento, pero no está de acuerdo con esta conclusión tan pesimista según la cual esos temas remotos y abstractos no podemos comprenderlos. Y precisamente en los prolegómenos tenemos este texto muy interesante donde Kant habla de Hume y dice, de aquí concluye precisamente David Hume, que la razón no tiene capacidad alguna para concebir tal relación. Por ejemplo, centrémonos aquí en la crítica que Hume hace a la causalidad, es decir, a establecer un nexo necesario, un nexo causal entre A y B, por ejemplo, entre dos eventos. Y para concebirla solo en general, porque dos conocimientos subsistentes a priori no serían otra cosa que experiencias comunes falsamente impresas, lo cual es tanto como decir no hay metafísica alguna, ni puede tampoco haberla. Lo que Kant está denunciando es que si bien la propuesta de Hume puede resultar muy provechosa y puede ser precisamente el camino para hacer que la metafísica salga del atolladero en el que se encuentra, la conclusión a la que llega Hume, ¿sí?, no deja ninguna posibilidad para la metafísica, lo que finalmente termina concluyendo Hume con su crítica a los conceptos fundamentales de cualquier metafísica, como el concepto de causalidad o el concepto de yo, o la noción de yo, es que no hay metafísica y que no puede haberla nunca. Recordemos precisamente ese final tremendamente pesimista que plantea Hume, y es que habría que entonces quemar cualquier libro que nos hablara de estos temas tan remotos y tan abstractos, precisamente los temas a los que se ocupaba la metafísica y la teología. ¿Qué significa entonces crítica? Porque habíamos dicho que Kant plantea la crítica en lugar de la reforma. ¿Qué significa propiamente crítica? ¿Por qué
Kant decide llamarle a su obra principal Kritik der reinen Vernunft, crítica de la razón pura. ¿Qué significa crítica? ¿Qué significa razón para Kant? ¿Y qué significa razón pura? ¿A qué hace alusión este término reinen, este término pura? ¿Por qué caracteriza la razón como pura? ¿Por qué reinen Vernunft? ¿Por qué razón pura? Y aquí tenemos dos textos fundamentales, perdón, tenemos un texto fundamental en el que Kant, ya desde el primer prólogo, nos deja claro que no entiende por crítica la razón pura. Y en esta definición negativa encontramos precisamente un indicador fundamental para entender lo que significa crítica. No entiendo, dice Kant, por esta una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella puede esforzarse independientemente de toda experiencia. Es decir, Kant no entiende por crítica una crítica de libros o de teorías o de doctrinas filosóficas. Aquí él no va a exponer ninguna obra filosófica, sea de sus más inmediatos predecesores como Descartes o como el mismo Bacon, ni siquiera de los filósofos antiguos como Platón y Aristóteles. Recuerden que en esta obra Kant cita muy pocos filósofos, sino que se trata de una crítica de la razón en general. Aquí podemos ver la influencia fundamental que Hume ejerce en Kant, y es que por crítica va a entender precisamente un examen. Kant se propone hacer un examen de la facultad mediante la cual nosotros podemos adquirir conocimiento, la razón. Es una crítica de la facultad de conocimiento, no es una crítica de libros o de sistemas. Y remontémonos un poco. El término alemán Kritik, al igual que el término castellano crítica, proviene del verbo griego krinein o krino, que significa separar, distinguir, escoger, decidir, juzgar, acusar, condenar, interrogar, preguntar en un juicio. Si buscan el significado de crinein en un diccionario de griego, van a encontrar todas estas diferentes acepciones para el término crinein. Y precisamente todo esto tiene que ver con lo que Kant quiere hacer. Kant quiere someter la razón, ¿sí?, a un examen detenido y profundo que le permita separar, distinguir, ¿sí?, pero también juzgar los alcances y los límites que tiene la razón para producir conocimiento. Recuerden que el título es Crítica a la razón pura, es decir, la crítica es una crítica de la razón, de la facultad de conocimiento, no de libros o de obras o de sistemas filosóficos. Entonces, ¿qué significa crítica propiamente? Crítica significa, y esta definición la construimos con base precisamente en el texto kantiano, significa establecer los límites y los alcances de algo, pero también en el sentido general de crítica, con el fin de determinar hasta dónde resulta posible y válido, ¿sí? Por eso, de aquí y digamos que esta noción de crítica se puede entender para cualquier uso de la palabra. Cuando hacemos una crítica, lo que hacemos es establecer los límites y los alcances de algo con el fin de determinar hasta dónde resulta posible y válido. Por eso la crítica no es destructiva, ¿sí? Tampoco vamos a utilizar el cliché de que es crítica constructiva, pero lo que uno hace cuando critica es establecer los límites, hasta dónde puede llegar eso que uno critica y cuáles son sus alcances, y tratar de determinar si resulta posible y válido. ¿Cuáles son entonces las fases de la crítica para Kant? Las fases de la crítica en general son dos. La primera es de análisis. Este es precisamente el examen que proponía Hume. Criticar consiste entonces en separar muy bien los elementos constitutivos de un todo, en este caso, la razón, la facultad de conocimiento, distinguirlos con precisión y rigor para examinar sus fundamentos y determinar la solidez de sus conexiones entre sí, evitando así la confusión y posibilitando la comprensión. Este es el primer paso de la crítica que va a hacer Kant. Analizar significa separar cuáles son los elementos constitutivos de la razón, cuáles son esos elementos que constituyen o conforman la razón como facultad de conocimiento. Y el segundo paso, porque no es solo separar y distinguir y juzgar, es tratar de separar esos elementos y examinarlos con detenimiento para integrarlos luego y enlazarlos sobre sólidos fundamentos y con vínculos muy fuertes, de modo que se pueda ver otra vez el todo, pero bien formado. Es decir, Kant quiere primero examinar la razón para distinguir o separar lo que la constituye, lo que la conforma, y luego construirla de nuevo. Es como cuando un niño es capaz de, digámoslo así, sí, de destruir su juguete o de desarmar su juguete y volverlo a armar. El juguete en este caso sería la razón, la facultad de conocimiento.
¿Qué significa entonces razón pura? Ya habíamos dicho que razón es la facultad de conocimiento, la facultad que nos permite desarrollar conocimiento. ¿Por qué Kant le agrega este adjetivo pura? Reinen Vernunft en alemán. Ya en el prólogo, en el segundo prólogo, encontramos una definición que nos puede servir mucho para entender lo que significa razón pura. Kant dice, aquella que contiene los principios para conocer algo absolutamente a priori. Es decir, la razón pura es la facultad mediante la cual desarrollamos conocimiento a priori. Lo que tenemos que entender es qué significa a priori. Bueno, a priori significa lo que no depende de la experiencia, lo que no se fundamenta en ella, lo que no necesita la experiencia para poder desarrollar conocimiento. ¿Sí? Antes que entender a priori como aquello que está antes de la experiencia, ¿sí? Hay que entenderlo como aquello que es independiente de ella, que no se fundamenta en el conocimiento empírico o en lo empírico en la experiencia. Vamos a tratar entonces de, con estas dos definiciones, la definición que dimos de crítica y la definición que dimos de razón pura, ¿sí? Ya sabemos que la crítica es entonces la actividad mediante la cual nosotros establecemos los límites de algo para determinar hasta dónde resulta posible y válido. Y ya sabemos que razón pura es la facultad que nos permite conocer sin auxilio de la experiencia, sin apoyo de la experiencia. Entonces vamos a tratar entonces ahora sí de explicar qué significa crítica de la razón pura, el título de la obra fundamental de Immanuel Kant. Significa someter la razón a un examen detenido que nos permita establecer los límites del conocimiento a priori. El conocimiento que producimos, como ya lo dijimos, mediante la razón sin apoyo de la experiencia, con el fin de determinar hasta dónde resulta posible y válido ese conocimiento que podemos desarrollar sin auxilio de la experiencia. Y ya sabemos entonces que este conocimiento tiene que ver todo con la metafísica. Pues claro, ¿por qué? Pues porque la metafísica precisamente nos lleva hacia temas que no tienen que ver nada con lo físico, temas que van más allá de lo físico como Dios, el alma o la libertad. Pero Kant va a tratar de determinar digamos, cuáles son los límites de la posibilidad que tenemos de conocer, de desarrollar conocimiento a priori y cuáles son los alcances precisamente de ese conocimiento. Esta tarea no se había emprendido en filosofía. Si bien Kant toma de Hume la idea de hacer un examen de la facultad de conocimiento, no se había emprendido esta tarea de establecer los límites para determinar hasta dónde resultaba válido y posible conocer sin auxilio de la experiencia. Y Kant aquí encontramos en A11 precisamente una indicación muy importante para entender el título de su obra. La decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y límites de ella, pero todo a partir de principios. Es decir, la crítica de la razón pura se va a centrar en establecer la posibilidad o imposibilidad de una metafísica, ¿sí? Y lo va a hacer a partir de principios, es decir, ya lo diría Kant, de manera arquitectónica. Es decir, Kant va a tratar de examinar cuáles son los elementos constitutivos de la razón, ¿sí? En ese trabajo de análisis y va a tratar de establecer entonces cómo se pueden estudiar estos distintos elementos constitutivos de la razón, cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Este problema, el problema que Kant va a tratar de solucionar en la crítica de la razón pura, ya lo había planteado desde mucho tiempo antes. Recuerden que la crítica de la razón pura fue publicada en 1781 y la segunda edición apareció en 1787. Esto quiere decir que ya antes, en la carta a Marcus Hertz, encontramos el programa de la obra y lo encontramos como una pregunta. Esto fue, digamos, esta es la idea germinal de la crítica de la razón pura. En la carta, en la famosa carta que Kant enviara a Marcus Hertz, encontramos esta pregunta. Kant quiere resolver esta cuestión sobre qué fundamento se apoya la referencia al objeto de lo que llamamos nosotros representaciones. Esta pregunta, que parece un poco difícil, Kant también la plantea como la pregunta fundamental en la lógica. ¿Qué puedo saber? ¿Qué me es dado saber? Y miren que esta pregunta, ¿qué puedo saber?, tiene que ver todo con lo que hablamos ahora sobre la crítica de la razón pura
ese intento de establecer los límites del conocimiento a priori, ¿sí? ¿Qué me es dado a mí saber? ¿Hasta dónde puedo saber? Puedo saber de la realidad inmediata que se presenta a mis sentidos, pero también puedo saber eh, de Dios, del alma, de la libertad, de estos grandes temas que han ocupado la filosofía. Y en el primer prólogo, Kant plantea el problema en otros términos, pero en el mismo horizonte. ¿Qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón despojados de toda experiencia? Fíjense que esta pregunta es mucho más clara que la pregunta de la carta a Marcus Hertz y mucho más precisa que la pregunta de la lógica. ¿Sí? ¿Qué y cuánto puede conocer nuestro entendimiento y la razón despojados de toda experiencia? Y en la introducción, Kant nos plantea esta pregunta de una manera ya mucho más definida, pero también mucho más compleja, y la plantea como cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Para poder entender esta pregunta tendríamos que profundizar en lo que plantea la introducción y en la diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos y la introducción que hace a los juicios sintéticos a priori o la introducción que hace este nuevo concepto, pero no es el objetivo de este video por ahora. Entonces, lo que podemos decir es que esta es una manera más técnica de formular la pregunta acerca de la posibilidad del conocimiento a priori, es decir, el conocimiento independiente de la experiencia. ¿Cuáles son entonces las fases de la crítica de la razón pura? Ya no de la crítica, sino de la crítica de la razón pura. Bueno, primero, separar los elementos constitutivos de la razón. Para Kant, esos elementos constitutivos son las facultades, la sensibilidad, el entendimiento y la imaginación. La sensibilidad es la facultad que nos permite recibir las representaciones. Es una facultad más bien pasiva y a esta le va a dedicar una gran parte de la obra que se conoce como estética, precisamente que viene de aistesis o aistesis, que en griego significa sensibilidad. La otra facultad es el entendimiento y Kant va a ocuparse precisamente en la lógica, la parte de la crítica de la razón pura que va a llamar la lógica de este elemento constitutivo de la razón, de esta facultad de conocimiento. Y aparece otra facultad muy problemática, que es la imaginación, y que para algunos no es más que el entendimiento cuando se aplica a la sensibilidad. Aquí hay una gran discusión entre los kantianos. Bueno, la parte que se ocupa de esta facultad, aunque no su propósito central, es el esquematismo, eh, la parte del esquematismo. Luego él hace un examen de cada uno de estos elementos, precisamente en estas partes de la crítica de la razón pura, en la estética, en la lógica, en el esquematismo, y luego hace precisamente una integración de estos elementos a partir del establecimiento de las relaciones necesarias dentro del sistema de la razón, ¿sí? Para finalmente indicar la estructura interna de la razón a partir de la determinación de sus usos y sus reglas. Y aquí podemos encontrar en ese objetivo, o en esa fase que está planteada también como un objetivo en naranja, lo que sería el propósito fundamental de esta gran obra de Immanuel Kant, indicar la estructura interna de la razón con el fin de determinar sus usos y sus reglas. Ese es el objetivo de hacer una crítica de la razón pura. Aquí tenemos precisamente la estructura de la obra de Kant, el famoso prólogo A, que es el prólogo de la primera edición de 1781, el prólogo B, donde plantea la revolución copernicana, que va a ser el objetivo del segundo video, la introducción, la famosa introducción donde establece la diferencia entre juicios sintéticos y juicios analíticos, para luego plantear este escándalo que fue para la filosofía, que incluso llega hasta la edad contemporánea y que filósofos como Carnap, Rudolf Carnap va a volver a discutir, y es la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, es decir, juicios que aumentan nuestro conocimiento y que sin embargo son a priori, es decir, que no dependen de la experiencia. Eh, y la crítica va a tener dos partes fundamentales: la doctrina trascendental de los elementos, ¿sí?, que es precisamente allí donde él va a examinar los elementos constitutivos de la razón, y la doctrina trascendental del método, que lastimosamente es una parte muy olvidada por muchos kantianos. En la doctrina trascendental de los elementos, Kant la divide en estética trascendental, como lo dijimos ahorita, que es donde se ocupa de la sensibilidad y de las intuiciones puras de espacio y tiempo, y la lógica trascendental,
que la divide en analítica trascendental, que es precisamente la parte que se dedica eh, a examinar el entendimiento, ¿sí? Y los conceptos puros del entendimiento, precisamente en la deducción trascendental, que tendríamos oportunidad de hablar de la deducción trascendental, quizás esta es la parte más importante de toda la obra, y el esquematismo. Luego la dialéctica trascendental, donde se centra precisamente en los paralogismos, las antinomias, en todos estos argumentos, ¿sí? Que precisamente son, digamos que es aquí donde Kant precisamente eh, pone el dedo en la llaga, por así decirlo, y trata de pensar precisamente cómo es posible sacar a la metafísica del atolladero en el que se encuentra y que ya habían denunciado filósofos como lo vimos, como Bacon, Locke, Hume, Descartes, Leibniz y el mismo Kant. Es decir, aquí va a tratar en esta parte de la dialéctica de precisamente determinar cuál es el problema, por qué la metafísica estaba encallada tanto tiempo y va a tratar de presentar la luz en el camino. ¿Cómo es posible sacar la metafísica de ese atolladero, por así decirlo? Y con eso terminamos el video, espero que les haya gustado.